Hay un palacio en Caracas que el pueblo venezolano no puede pisar. Está en el corazón de la ciudad, a pocas cuadras del centro histórico, rodeado de muros blancos y rejas negras que custodian algo más que un edificio. Custodian secretos, custodian decisiones que destruyeron un país, custodian la historia de cómo la nación más rica de América Latina se convirtió en la más pobre en menos de 2 décadas. Se llama Palacio de Miraflores. Desde fuera parece modesto. Una construcción colonial de principios del siglo XX, pintada de blanco, con tejas rojas y jardines bien cuidados. No tiene el oro de Versalles ni el mármol del Kremlin. No impresiona a simple vista. Pero dentro de esos muros se tomaron las decisiones que vaciaron las bóvedas del Banco Central, que enviaron aviones cargados de oro hacia Turquía en vuelos nocturnos, que firmaron contratos con Odebrecht por miles de millones que nunca llegaron a ninguna obra, que dejaron morir a niños en hospitales sin medicinas, mientras los generales compraban apartamentos en Miami. Miraflores no es solo un palacio, es la escena del crimen más grande en la historia de América Latina. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta, más que Arabia Saudita, más que Irán, más que Rusia. 303.000 millones de barriles esperando bajo tierra. Durante décadas, ese petróleo hizo de Venezuela el país más próspero del continente. Los venezolanos viajaban a Miami a comprar ropa, estudiaban en las mejores universidades de Europa. Tenían una moneda tan fuerte que el resto de Latinoamérica los miraba con envidia. El bolívar era símbolo de riqueza. Hoy no vale nada. Hoy, 7 millones de venezolanos han huido del país. 7 millones. La cuarta parte de la población. Caminando por carreteras andinas, cruzando selvas, durmiendo en terminales de buses en Colombia, en Perú, en Ecuador, mendigando en semáforos de ciudades que nunca imaginaron conocer. ¿Qué pasó? ¿Cómo un país con 303.000 millones de barriles de petróleo terminó con hospitales sin gasas, supermercados sin comida y millones de personas comiendo de la basura? La respuesta tiene nombre y apellido, pero antes de llegar a él, hay que hablar de los números. Entre el año 2000 y el 2015, Venezuela recibió más de 300.000 millones de dólares por exportaciones de petróleo. 300.000 millones. Suficiente para construir un país de primer mundo. Suficiente para tener hospitales como los de Suiza, carreteras como las de Alemania, escuelas como las de Finlandia. Ese dinero desapareció. No se esfumó por accidente, no se perdió por mala suerte. Fue robado, sistemáticamente, metódicamente, por una red de funcionarios, militares y empresarios que saquearon cada centavo que pudieron mientras el pueblo aplaudía discursos sobre revolución y soberanía. Y el oro. Venezuela tenía 365 toneladas de oro en las bóvedas del Banco Central. Era la reserva de emergencia, el respaldo de la moneda, el ahorro de generaciones de venezolanos. Hoy quedan menos de 80 toneladas. ¿Dónde está el resto? Parte voló a Turquía en aviones que despegaban de madrugada. Parte fue a Emiratos Árabes. Parte terminó en Irán, a cambio de favores que nadie ha explicado públicamente. Lingotes de oro venezolano fundidos y vendidos en mercados negros de Medio Oriente, mientras los hospitales de Caracas operaban sin anestesia. Esa es la historia que vamos a contar. La historia del saqueo más grande que América Latina haya visto jamás. La historia de cómo un chofer de autobús llegó al Palacio de Miraflores y se convirtió en el hombre más buscado del continente. La historia de Nicolás Maduro. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Este video es el resultado de meses investigando documentos judiciales de Estados Unidos, reportes de la DEA, testimonios de exfuncionarios que lograron huir y archivos filtrados que los gobiernos preferirían que nadie viera. Lo que vas a escuchar no es propaganda de ningún bando, no es el discurso de la oposición ni la mentira del régimen. Son hechos, cifras, nombres, rutas de dinero que han sido documentadas por fiscales de 5 países diferentes.
Si este contenido te parece valioso, suscríbete al canal y activa la campanita. El algoritmo decide quién ve estos videos según la interacción en los primeros minutos. Un clic tuyo puede hacer que esta historia llegue a millones de venezolanos que merecen saber qué pasó con su país. Ahora volvamos a 1962, a un barrio pobre de Caracas, al nacimiento del hombre que destruiría a Venezuela. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962 en el barrio de El Valle, una zona popular en el suroeste de Caracas. Su padre se llamaba Nicolás Maduro García. Era obrero, trabajaba en la industria petrolera y militaba en partidos de izquierda cuando la izquierda todavía era perseguida en Venezuela. Un hombre de convicciones firmes que llevaba a su hijo a reuniones sindicales antes de que el niño supiera leer. Su madre se llamaba Teresa Moros, ama de casa, dedicada a criar a sus hijos en un apartamento pequeño donde el dinero nunca sobraba, pero tampoco faltaba para lo esencial. Nicolás fue el mayor de 4 hermanos. Creció en las calles de El Valle cuando El Valle todavía era un barrio de clase trabajadora. No miseria, pero tampoco lujo. Familias que vivían del sueldo quincenal. Niños que jugaban béisbol en canchas de tierra. Vecinos que se conocían por nombre y se prestaban azúcar cuando hacía falta. En la escuela, Maduro no destacó. Sus compañeros lo recuerdan como un estudiante promedio, ni brillante ni problemático. Un muchacho alto, corpulento, que prefería el recreo a las clases y las conversaciones políticas a los libros de texto. Porque la política entró temprano en su vida. A los 12 años ya asistía a reuniones del partido donde militaba su padre. A los 15 repartía panfletos en las puertas de las fábricas. A los 17 participaba en protestas estudiantiles contra el gobierno de turno. Pero nunca terminó el bachillerato. Es un dato que sus enemigos repiten constantemente y que sus defensores minimizan. Nicolás Maduro no tiene título de secundaria, no tiene título universitario, no tiene ninguna formación profesional documentada. Lo que sí tuvo fue un boleto a Cuba. A finales de los años 70, Maduro viajó a La Habana como parte de un programa de intercambio para jóvenes revolucionarios latinoamericanos. Tenía 17 años. Era la primera vez que salía de Venezuela. Cuba, en 1979, era el faro de la izquierda continental. Fidel Castro llevaba 20 años en el poder desafiando a Estados Unidos. El Che Guevara era un mártir. La revolución cubana era el modelo que millones de jóvenes latinoamericanos querían replicar en sus países. Maduro pasó un año en la isla. Nadie sabe exactamente qué hizo durante ese tiempo. La versión oficial dice que estudió en la Escuela Nacional de Cuadros, Julio Antonio Mella, un centro de formación política para revolucionarios extranjeros. La versión extraoficial, repetida por desertores cubanos, dice que recibió entrenamiento más especializado. Lo que sí está documentado es que Maduro regresó a Venezuela transformado. Ya no era un muchacho que repartía panfletos. Era un cuadro político formado en la doctrina del marxismo-leninismo, un militante disciplinado que entendía cómo funcionaban las estructuras de poder y cómo infiltrarlas, pero necesitaba un empleo. En 1986, Nicolás Maduro entró a trabajar como conductor en el metro de Caracas. Era chofer de autobús. Manejaba una de las unidades que transportaban pasajeros desde las estaciones del metro hasta los barrios populares. Sus compañeros de esa época lo recuerdan como un hombre afable, conversador, siempre hablando de política con quien quisiera escucharlo, siempre organizando reuniones sindicales después del turno. Fue en el sindicato donde Maduro encontró su camino. Se convirtió en dirigente sindical del metro de Caracas, negociaba contratos, organizaba huelgas. Aparecía en las asambleas con un discurso encendido contra los gobiernos de turno y a favor de una revolución que, según él, Venezuela necesitaba. Y entonces, en 1992,
algo cambió la historia del país. Un teniente coronel del ejército llamado Hugo Chávez intentó dar un golpe de Estado. Fracasó. Fue arrestado. Lo llevaron esposado frente a las cámaras de televisión. Pero antes de que se lo llevaran, Chávez pronunció dos palabras que se grabaron en la memoria de millones de venezolanos. Por ahora. El golpe había fracasado. Por ahora. Nicolás Maduro vio esa transmisión como millones de venezolanos. Pero a diferencia de la mayoría, él decidió actuar. Se unió al movimiento que apoyaba a Chávez desde afuera de la cárcel. Organizó protestas pidiendo su liberación. Reclutó militantes entre los trabajadores del metro. Se convirtió en uno de los activistas más visibles del chavismo antes de que el chavismo tuviera ese nombre. Cuando Chávez salió de prisión en 1994, Maduro estaba esperándolo, y Hugo Chávez nunca olvidaba a los leales. Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998 con el 56% de los votos. Venezuela nunca volvería a ser la misma. Chávez era carismático, histriónico, un comunicador nato que podía hablar durante horas sin perder la atención de su audiencia. Tenía un programa de televisión llamado Aló Presidente, donde cantaba, recitaba poesía, insultaba a sus enemigos y anunciaba expropiaciones en vivo. Los domingos podía durar 8 horas frente a las cámaras. El pueblo lo adoraba, la élite lo odiaba, y Nicolás Maduro estaba siempre a su lado. Durante los primeros años del gobierno de Chávez, Maduro ocupó puestos menores. Fue diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea. Cargos importantes, pero de segundo plano. El reflector era para Chávez, siempre para Chávez. Pero Maduro tenía algo que otros no tenían: paciencia. Mientras otros aspirantes al poder se peleaban por aparecer en las fotos, Maduro trabajaba en silencio. Organizaba, construía lealtades, cumplía las órdenes de Chávez sin cuestionar, sin brillar demasiado, sin despertar sospechas. Era el perfecto segundo. En 2006, Chávez lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Fue un ascenso sorpresivo. Maduro no hablaba idiomas, no tenía experiencia diplomática, no conocía los protocolos internacionales, pero conocía a Cuba. Y Cuba era la verdadera política exterior del chavismo. Durante sus 6 años como canciller, Maduro consolidó la alianza con La Habana. Miles de médicos cubanos llegaron a Venezuela a cambio de petróleo subsidiado, 100.000 barriles diarios que mantenían a flote la economía de la isla. Asesores cubanos de inteligencia se instalaron en los ministerios venezolanos. Expertos en seguridad del Estado entrenaban a los cuerpos policiales. Venezuela estaba pagando la deuda que Maduro había contraído en su juventud, y Chávez estaba enfermo. En 2011, el presidente anunció que tenía cáncer. No dijo de qué tipo, no dijo qué tan avanzado estaba. Solo dijo que viajaría a Cuba para tratarse. Los rumores explotaron. Durante los siguientes 2 años, Chávez apareció y desapareció. Viajaba a La Habana por semanas. Volvía hinchado por los tratamientos. Daba discursos donde juraba que estaba curado. Desaparecía de nuevo. El país se gobernaba por Twitter. Chávez tuiteaba instrucciones, nombraba ministros en 140 caracteres, anunciaba políticas económicas entre quimioterapias. Era un gobierno fantasma manejado desde un hospital en La Habana. Y mientras Chávez se moría, Maduro se preparaba. El 8 de diciembre de 2012, Hugo Chávez apareció en televisión nacional. Se veía demacrado. La voz le temblaba. Dijo algo que nadie esperaba. Si algo le pasaba, si no podía continuar, el pueblo debía votar por Nicolás Maduro. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo. Fue la unción, el dedo de Chávez señalando a su sucesor ante millones de venezolanos. 3 meses después, el 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez murió.
Tenía 58 años. Había gobernado Venezuela durante 14 años. Había transformado el país en formas que todavía se están midiendo, y dejaba el poder en manos de un exchofer de autobús que nunca terminó el bachillerato. Las elecciones se convocaron para el 14 de abril. Maduro se enfrentó a Enrique Capriles, un gobernador joven y carismático que prometía cambio, sin destruir el legado social de Chávez. La campaña duró un mes. Maduro ganó con el 50.6% de los votos, una diferencia de apenas 200.000 votos sobre Capriles, el margen más estrecho en la historia electoral venezolana. Capriles denunció fraude, exigió un reconteo, mostró evidencias de irregularidades en cientos de mesas electorales. El gobierno se negó. Maduro fue proclamado presidente y heredó un país que ya estaba quebrado. Lo que pocos sabían en ese momento era que Chávez no dejaba solo un trono, dejaba una bomba de tiempo. PDVSA estaba saqueada. La deuda con China superaba los 60.000 millones de dólares. La inflación real era el doble de la oficial. Las reservas internacionales se evaporaban. El barril de petróleo estaba a $100 en 2013. En 2 años caería a 30. Y Nicolás Maduro, el chofer de autobús, el hombre que Cuba había formado, el heredero ungido por Chávez, estaba a punto de presidir el colapso más brutal que América Latina hubiera visto en un siglo. Para entender lo que pasó con Venezuela, hay que entender lo que era PDVSA. Petróleos de Venezuela. Sociedad Anónima, la empresa más grande de América Latina, la quinta petrolera más grande del mundo. Una corporación que en su apogeo producía 3.500.000 barriles de petróleo diarios y generaba más ingresos que muchos países europeos. PDVSA no era solo una empresa, era Venezuela. El petróleo representaba el 95% de las exportaciones del país. Cada hospital, cada escuela, cada carretera, cada subsidio, cada programa social dependía del dinero que PDVSA generaba. Sin PDVSA, Venezuela no existía como nación moderna. Hugo Chávez lo entendió desde el principio. En 2003, después de una huelga petrolera que casi lo tumba del poder, Chávez despidió a 18.000 empleados de PDVSA, ingenieros, geólogos, técnicos especializados, ejecutivos con décadas de experiencia. Todos a la calle por haberse opuesto al gobierno. Los reemplazó con leales. No importaba si sabían de petróleo, importaba si eran chavistas. Fue el comienzo del fin. La producción empezó a caer, lentamente al principio, de 3.500.000 barriles a 3 millones, luego a 2.500.000. Las refinerías que antes funcionaban como relojes suizos empezaron a fallar. Los pozos que no recibían mantenimiento empezaron a secarse. Pero el precio del petróleo subía. Entre 2004 y 2014, el barril promedió más de $80. En algunos momentos superó los 100. Venezuela recibió la mayor avalancha de dinero de su historia. 300.000 millones de dólares en una década. ¿Dónde fue ese dinero? Parte fue a programas sociales. Las misiones. Las llamaba Chávez. Misión Barrio Adentro para salud, Misión Robinson para alfabetización, Misión Vivienda para casas populares, programas que sacaron a millones de la pobreza extrema y le dieron a Chávez un apoyo popular que sus enemigos nunca pudieron quebrar. Pero otra parte fue a otra cosa. Los fiscales que han investigado el caso hablan de un sistema de corrupción sin precedentes en la historia del continente. Funcionarios de PDVSA firmaban contratos con empresas fantasma que no existían más que en un papel. Obras que se pagaban 3 veces su valor real. Refinerías que nunca se construyeron. Taladros que nunca se compraron. Barcos que existían solo en facturas falsificadas. El caso de Odebrecht destapó una parte. La constructora brasileña admitió haber pagado 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos entre 2006 y 2015.
98 millones documentados. Lo que no se documentó fue cuánto se robaron los funcionarios que recibieron esos sobornos. Pero PDVSA era solo una parte del saqueo. La otra parte estaba en las bóvedas del Banco Central. Venezuela tenía 365 toneladas de oro en reservas. Era el respaldo de la moneda, el ahorro de emergencia de la nación, lingotes acumulados durante décadas que garantizaban que el bolívar valiera algo. Cuando Maduro llegó al poder, las reservas empezaron a desaparecer. Primero fueron ventas legales. El gobierno vendía oro para pagar deudas y comprar importaciones. Era desesperado pero comprensible. El precio del petróleo había caído y las cuentas no cerraban. Pero luego vinieron los vuelos nocturnos. En 2018, investigadores rastrearon aviones que despegaban del aeropuerto de Maiquetía a las 3 de la mañana con destino a Turquía. Aviones cargueros que no aparecían en los registros oficiales. Aviones que, según fuentes de inteligencia, llevaban toneladas de oro venezolano. Turquía compraba el oro sin preguntas. Lo fundía, le quitaba las marcas del Banco Central de Venezuela, lo revendía en el mercado internacional como oro turco. Oro limpio, sin rastro de su origen. Otros vuelos fueron a Emiratos Árabes Unidos, otros a Irán, países que no cooperan con investigaciones internacionales, países donde el oro venezolano desapareció para siempre. ¿Cuánto se llevaron? Los cálculos más conservadores hablan de 200 toneladas. 200 toneladas de oro que salieron de las bóvedas venezolanas y nunca volverán. A precio actual, son más de 15.000 millones de dólares. 15.000 millones que podrían haber comprado medicinas para los hospitales que hoy operan sin anestesia, que podrían haber importado comida para los niños que hoy buscan en la basura, que podrían haber mantenido funcionando un país que se desmoronaba. En lugar de eso, se convirtieron en lingotes anónimos en bóvedas de Estambul, de Dubái, de Teherán. Mientras el pueblo venezolano moría de hambre, el oro de Venezuela desaparecía en la noche, y Maduro seguía en Miraflores, firmando decretos, dando discursos sobre el imperialismo, culpando a Estados Unidos de todos los males, mientras las bóvedas se vaciaban bajo sus pies. Nicolás Maduro nunca apareció en las listas de Forbes. Oficialmente, su único ingreso era el sueldo de presidente, unos pocos miles de dólares al mes, en un país donde el salario mínimo no alcanzaba para comprar un cartón de huevos. Pero el dinero no estaba a su nombre, estaba a nombre de su familia. Cilia Flores, la esposa de Maduro, era abogada antes de convertirse en primera dama. Presidió la Asamblea Nacional durante los años de Chávez. Era una de las mujeres más poderosas del chavismo, con una red de influencia que se extendía por todos los ministerios. Pero fueron sus hijos de un matrimonio anterior quienes llamaron la atención de los investigadores. Los hijastros de Maduro, Walter, Yoser y Josual Flores, nunca ocuparon cargos públicos importantes. No daban discursos. No aparecían en la televisión estatal. Vivían en las sombras del poder. Y vivían muy bien. En 2017, investigadores del Departamento del Tesoro de Estados Unidos rastrearon propiedades vinculadas a la familia en el sur de Florida. Apartamentos de lujo en Miami, condominios frente al mar, vehículos de alta gama registrados a nombre de empresas fantasma en Delaware. ¿Cómo podían los hijastros de un presidente con sueldo de funcionario público comprar propiedades de millones de dólares en Estados Unidos? Nadie dio explicaciones, pero Florida no era el único destino. En República Dominicana, fuentes de inteligencia identificaron propiedades vinculadas a altos funcionarios del chavismo, mansiones en complejos privados con vigilancia las 24 horas, lugares diseñados para pasar desapercibidos, para disfrutar fortunas sin hacer preguntas. En España, la Fiscalía Anticorrupción investigó cuentas bancarias y movimientos inmobiliarios de empresarios venezolanos cercanos al gobierno. Apartamentos en Madrid, pisos en Barcelona,
inversiones en zonas turísticas de la costa mediterránea. En Andorra, el pequeño principado entre España y Francia, explotó el escándalo de la banca privada de Andorra en 2015. Los investigadores encontraron cuentas millonarias pertenecientes a funcionarios venezolanos. Dinero que había llegado a través de una red de transferencias diseñada para borrar su origen. Y luego estaba Cuba, la isla donde todo había comenzado para Maduro 30 años antes. Los servicios de inteligencia occidentales han documentado la existencia de propiedades del gobierno venezolano en La Habana. Residencias oficiales, las llaman, casas de protocolo para funcionarios en tránsito. Pero hay otras propiedades que no aparecen en ningún registro oficial. Casas en los barrios exclusivos de Miramar y Siboney, donde vive la élite cubana. Residencias con seguridad proporcionada por el aparato de inteligencia cubano. Lugares donde un presidente prófugo podría desaparecer si las cosas se ponían difíciles en Caracas. El búnker cubano, lo llamaban los opositores venezolanos. El plan B de Maduro si todo fallaba. Porque La Habana era más que un aliado para el chavismo. Era un socio, un protector, un seguro de vida. A cambio de 100.000 barriles de petróleo diarios que mantuvieron a flote la economía cubana durante 2 décadas, Cuba proporcionaba algo invaluable: experiencia en supervivencia. Los asesores cubanos de inteligencia que llegaron a Venezuela en los años de Chávez no vinieron a enseñar medicina. Vinieron a enseñar control. Cómo vigilar a la población. Cómo infiltrar grupos opositores. Cómo identificar amenazas antes de que se convirtieran en problemas. Cómo mantener el poder cuando todo el mundo quiere quitártelo. Maduro aprendió bien. El aparato de seguridad que lo protegía era una réplica del modelo cubano. Múltiples agencias de inteligencia que se vigilaban entre sí. Redes de informantes en cada barrio. Control total de las telecomunicaciones. Capacidad para escuchar cualquier conversación, leer cualquier mensaje, rastrear cualquier movimiento. Y mientras construía este aparato de control, Maduro también construía su salida de emergencia, porque el dinero seguía moviéndose. Aviones privados que volaban de Caracas a islas del Caribe, donde las leyes bancarias eran flexibles. Maletines que cruzaban fronteras en vuelos diplomáticos inmunes a las inspecciones. Empresas fantasma en Panamá, en las Islas Vírgenes, en Belice, que recibían transferencias de millones de dólares sin origen explicable. Un investigador del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo resumió así: rastrear el dinero de Venezuela es como intentar seguir un río que se divide en 1000 arroyos. Cuando crees que has encontrado uno, aparecen 10 más. Pero mientras el dinero fluía hacia el exterior, dentro de Venezuela ocurría algo que el mundo no podía ignorar. El país se estaba vaciando. Primero fueron los ricos, los empresarios que vieron venir lo que se avecinaba, los profesionales con títulos que valían algo en el exterior, los que tenían ahorros en dólares y contactos en Miami, en Madrid, en cualquier lugar que no fuera Venezuela. Ellos se fueron en avión, con maletas, con planes. Después vinieron los demás. Para 2017, la crisis había tocado fondo. La inflación superaba el 1000% anual. El salario mínimo no alcanzaba para comprar un kilo de carne. Los supermercados tenían estantes vacíos vigilados por guardias armados. Y los hospitales. Los hospitales se convirtieron en mataderos. Niños con cáncer muriendo porque no había quimioterapia. Bebés prematuros muriendo porque no había incubadoras funcionando. Mujeres pariendo en pasillos sin anestesia, sin sábanas limpias, sin la certeza de que sus hijos sobrevivirían la primera noche. Los médicos lloraban de impotencia. No tenían gasas, no tenían guantes, no tenían las medicinas más básicas que cualquier farmacia del mundo tiene en stock, y los pacientes morían. Morían de diabetes porque no había insulina. Morían de hipertensión porque no había antihipertensivos. Morían de infecciones que un antibiótico de $5 habría curado. Morían de Venezuela.
Entonces, el pueblo empezó a caminar. No había dinero para aviones. Apenas había para un pasaje de autobús hasta la frontera. Muchos no tenían ni para eso. Caminaron. Familias enteras cruzando el puente Simón Bolívar hacia Colombia con una mochila y lo puesto. Jóvenes atravesando los páramos andinos a 4.000 metros de altura, con temperaturas bajo cero, durmiendo a la intemperie porque no había dinero para un hostal. Murieron en el camino, de frío en las montañas de Colombia, de deshidratación en el desierto de Atacama, de accidentes en carreteras que no conocían, de enfermedades que no pudieron tratar. Nadie sabe cuántos murieron intentando huir de Venezuela. No hay registro, no hay tumbas, solo familias que dejaron de recibir llamadas. Los que llegaron no lo tuvieron más fácil. En Perú los llamaban venecos y les escupían en la calle. En Ecuador los culpaban de la inseguridad. En Chile los hacinaban en habitaciones donde dormían 10 personas. En Colombia, el país que más refugiados recibió, la xenofobia crecía al ritmo de las llegadas, pero seguían viniendo. Para 2023, más de 7 millones de venezolanos habían abandonado el país. 7 millones, la cuarta parte de la población, es el éxodo más grande en la historia de América Latina. Más grande que los cubanos huyendo de Castro, más grande que los centroamericanos escapando de las guerras civiles, más grande que cualquier cosa que el continente hubiera visto jamás. 7 millones de fantasmas deambulando por un continente que no sabe qué hacer con ellos. Y mientras caminaban, mientras morían, mientras mendigaban en semáforos de ciudades extranjeras, Nicolás Maduro aparecía en televisión. En 2018, un video se volvió viral. Maduro estaba sentado en el restaurante del chef turco Salt Bae, en Estambul. El mismo chef famoso por cortar carne con movimientos exagerados y echarle sal con el codo en alto. Maduro sonreía, fumaba un habano, comía un filete bañado en oro de 24 quilates que costaba más de $1.000. Mientras su pueblo buscaba comida en la basura, el presidente de Venezuela cenaba carne con oro. El video dio la vuelta al mundo, pero a Maduro no pareció importarle, porque para entonces ya no gobernaba para el pueblo, gobernaba para sobrevivir, para mantenerse en el poder un día más, para proteger las fortunas que había ayudado a acumular. Y el mundo, finalmente, empezó a actuar. El 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo un anuncio que cambiaría el destino de Nicolás Maduro. Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York lo había imputado formalmente por 4 cargos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra. Era la primera vez en la historia que Estados Unidos acusaba penalmente a un jefe de Estado en ejercicio por narcotráfico, y pusieron precio a su cabeza: $15 millones por información que llevara a su arresto. La acusación era devastadora. Según los fiscales, Maduro había liderado durante décadas una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles. El nombre venía de las estrellas doradas en los uniformes de los generales venezolanos, que supuestamente dirigían la operación. El cartel, según Washington, había convertido a Venezuela en una plataforma de tránsito para la cocaína producida por las FARC en Colombia. Aviones cargados de droga despegaban de pistas clandestinas en territorio venezolano con destino a Centroamérica y el Caribe. Desde ahí, la cocaína entraba a Estados Unidos. Maduro negó todo. Llamó a la acusación una vulgar persecución orquestada por el imperio, pero la recompensa siguió subiendo. En enero de 2025, los últimos días de la administración Biden, aumentó a 25 millones. En agosto de 2025, ya con Trump de vuelta en la Casa Blanca, llegó a $50 millones. 50 millones. La mayor recompensa jamás ofrecida por un líder extranjero en activo. Y Trump no se detuvo ahí. Designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.
Desplegó la flota naval más grande que el Caribe hubiera visto en décadas. El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, ancló frente a las costas venezolanas. Incautaron petroleros, atacaron lanchas sospechosas de transportar droga, bloquearon rutas marítimas. Los días de Maduro están contados, declaró Trump en diciembre de 2025. Maduro respondió con bravuconadas. Apareció en televisión rodeado de militares. Prometió resistencia. Habló de una invasión imperialista que Venezuela derrotaría como había derrotado tantas otras amenazas. Pero en privado, según fuentes que lograron huir del régimen, el miedo se extendía por Miraflores. Los generales susurraban. Los ministros hacían cálculos. ¿Cuánto duraría la lealtad cuando los marines estuvieran en la puerta? La respuesta llegó en la madrugada del 3 de enero de 2026. A las 2 de la mañana, explosiones sacudieron Caracas. Los vecinos de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, escucharon detonaciones que hicieron retumbar las ventanas. Aviones volando a baja altura, sirenas, disparos. En pocas horas, Trump publicó el anuncio en su red social. Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, junto con su esposa, ha sido capturado y sacado del país. La Fuerza Delta, la unidad antiterrorista más letal del ejército estadounidense, había ejecutado la operación. Agentes del FBI acompañaron el operativo para garantizar la cadena de custodia legal. Maduro y Cilia Flores fueron trasladados al buque de asalto USS Iwo Jima. Desde ahí, un helicóptero los llevó hacia Nueva York. El hombre que había gobernado Venezuela durante 11 años, el heredero de Chávez, el presidente que sobrevivió sanciones, protestas, intentos de golpe y una recompensa de $50 millones, estaba esposado en un helicóptero militar rumbo a un tribunal federal en Manhattan. La fiscal general Pam Bondi lo confirmó esa misma mañana. Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense, ante tribunales estadounidenses. Los cargos por narcoterrorismo contemplan una pena mínima de 20 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Mientras Nicolás Maduro volaba esposado hacia Nueva York, en Caracas amanecía un país en shock. La vicepresidenta Delcy Rodríguez apareció en televisión exigiendo prueba de vida. El ministro de Defensa llamó a la resistencia armada. La televisión estatal, en un acto de negación surrealista, transmitió un reportaje sobre música y arte mientras las explosiones todavía resonaban en la memoria de los caraqueños. Pero el Palacio de Miraflores estaba vacío. El hombre que durante 11 años había gobernado desde esos salones, que había dado discursos interminables desde ese balcón, que había prometido una y otra vez que jamás entregaría la revolución bolivariana, ya no estaba. Se lo habían llevado en la noche, como a un criminal común, y Venezuela quedó suspendida en el aire. ¿Qué viene ahora? Nadie lo sabe con certeza. María Corina Machado, la líder opositora que ganó el Premio Nobel de la Paz semanas antes, ha hablado de una transición ordenada, de elecciones libres, de reconstruir un país que fue destruido sistemáticamente durante 2 décadas. Pero reconstruir Venezuela no será fácil, porque el dinero no está. Los $300.000 millones que entraron por el petróleo se esfumaron en cuentas suizas, en lingotes fundidos en Turquía, en mansiones de testaferros dispersas por el mundo. Las reservas de oro pasaron de 365 toneladas a menos de 80. PDVSA, la empresa que alguna vez fue la joya de América Latina, produce hoy menos de lo que producía hace 50 años, y 7 millones de venezolanos siguen fuera de su país, esperando en ciudades extranjeras, trabajando en lo que pueden, soñando con volver a una tierra que muchos de sus hijos ya ni siquiera recuerdan. ¿Volverán? ¿Habrá algo a qué volver? Esas son las preguntas que Venezuela tendrá que responder en los próximos años. Sin Maduro, sin Chávez,
sin las excusas del imperialismo y el bloqueo que sirvieron durante tanto tiempo para justificar lo injustificable. El Palacio de Miraflores sigue ahí. Los muros blancos, las rejas negras, los jardines donde se tomaron decisiones que destruyeron un país. Pero el hombre que vivía adentro ahora espera juicio en una celda de Nueva York, acusado de narcoterrorismo, enfrentando cadena perpetua, y los billones que robó, los billones que desaparecieron mientras su pueblo moría de hambre, probablemente nunca serán recuperados. Es el final de una era, pero no es el final de la historia, porque Venezuela todavía existe, todavía tiene el petróleo más grande del mundo bajo sus pies, todavía tiene millones de personas que se negaron a rendirse, que protestaron, que huyeron, que sobrevivieron. Y ahora, por primera vez en 2 décadas, tienen una oportunidad. Ojalá no la desperdicien. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Esta historia se escribió mientras los acontecimientos seguían desarrollándose. Es historia en tiempo real, y quería que la conocieras completa, desde el chofer de autobús que viajó a Cuba hasta el dictador esposado en un helicóptero estadounidense. Si este contenido te pareció valioso, suscríbete al canal y activa la campanita. Estamos documentando las historias que los poderosos no quieren que conozcas. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Venezuela podrá recuperar los billones perdidos? ¿O ese dinero desapareció para siempre? Nos vemos en el próximo video.